Continuamos con las disertaciones. La segunda de esta segunda jornada la llevará adelante el doctor Raúl Castro, abogado especialista en propiedad horizontal especial y conjuntos inmobiliarios, licenciado en seguridad. Desarrollará el tema propiedad horizontal especial, sus particularidades, responsabilidad del administrador. Raúl Castro. Buenos días a todos. Bueno, un placer estar acá. Un agradecimiento especial a la Cámara de Administradores. Agradecimiento especial, obviamente, a Mariela y a Bernardo, que han sido muy generosos en esta invitación, y agradecimiento a ustedes. Vamos a intentar hablar de un tema, un fenómeno, que es los conjuntos inmobiliarios. Digo intentar porque me siento, siendo antes mi charla del doctor Constantino, una suerte de telonero de los Rolling Stones. Entonces, vamos a tratar de tocar la guitarra lo mejor posible. A ver, para orientarnos más o menos, levanten la mano quiénes son o quienes tienen a su cargo la administración de conjuntos inmobiliarios, barrios, cantes, etc. ¿La levantan más alto o me frustro? Ahí está. Bueno, va a ser difícil. Ok. Bien, conjuntos inmobiliarios, barrios, cantes, etc. A ver si me ayudan un poco en el ida y vuelta, ¿verdad? Que la propiedad horizontal tradicional, la que todos ustedes mayoritariamente trabajan, el consumidor de ese bien, de ese producto, ¿qué busca cuando adquiere una unidad funcional en un edificio? Una vivienda. Vivienda, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué busca quien consume el producto de un conjunto inmobiliario? Seguridad. Un estilo de vida, podemos decir. Es un estilo de vida. Esto nos marca que es un fenómeno diferente, muy anclado desde el punto de vista jurídico con la propiedad horizontal, pero es un fenómeno diferente. Por lo tanto, se comporta de manera diferente. La gente se comporta de manera diferente. Eso es el desafío de quienes trabajan, gestionan y administran los conjuntos inmobiliarios. Sabemos... Sí, ahora vamos a avanzar en esto. Yo voy a tratar de ir lo más rápido posible hasta que el killer del tiempo avance y me daré cuenta que termina mi conversación, para dar tiempo a algunas preguntas. Hoy sabemos desde la entrada en vigencia de la unificación del Código Civil y Código Comercial del año 2015 que el único régimen jurídico aplicable a los conjuntos inmobiliarios es el régimen jurídico de la propiedad horizontal especial. Ayer lo escuchábamos al doctor Gabas, su interpretación de lo especial y no tan especial, pero en definitiva se denomina de esa manera. ¿Quiénes son los conjuntos inmobiliarios? Los clubes de campo, barrios cerrados o barrios privados, los parques industriales o empresariales, los parques náuticos y los que tienen usos mixtos dentro de su ejido. ¿Qué es básicamente un conjunto inmobiliario? Cuando adquiere el desarrollador una tierra, que puede ser una o varias tierras grandes, llamémosle, para que se entienda, hace todo un proceso administrativo y catastral para unificar eso en una sola parcela. Para luego que unifica eso en una sola parcela, dividirlo bajo un régimen jurídico, que hoy, como dijimos, es el régimen jurídico de la propiedad horizontal especial. Similar, muy similar a la propiedad horizontal, llamémosle tradicional, que es la de los edificios. Así es como se forma este derecho nuevo, que es el derecho de propiedad horizontal. ¿Cuáles son las novedades que nos aporta el código para lo que tiene que ver con las urbanizaciones privadas? Se agrega un derecho real, que es esta que estábamos hablando de propiedad horizontal. Algo que me pasé, perdónenme, que tiene que ver con esto, que es fundamental, no la vi la placa, es antes del 2015 cómo estaban organizados los conjuntos inmobiliarios, para que un poco se entienda que son muchas de las dudas que habitualmente se ven en el diario. Históricamente, este proceso que yo hablaba, donde se unifica una tierra y se somete a una subdivisión posterior, tenía dos vertientes jurídicas que podía atacar el desarrollador. Lo que vulgarmente se llama geodesia y la propiedad horizontal, que en ese momento era la propiedad horizontal tradicional, la ley 13512. La ley 13512 tumbada, como decían algunos autores españoles. Así es como
en el sistema de geodesia, lo que se ven es, yo sin ir a la cuestión técnica, un intercambio de derechos personales y reales del propietario respecto de ese conjunto inmobiliario. Tengo un derecho real sobre el dominio de mi lote, que no se llaman unidades funcionales, sino lotes, que forman parte de ese ejido, de ese conjunto inmobiliario, donde soy dueño absoluto de ese lote. Y a su vez tengo un derecho personal porque soy socio accionista de una sociedad anónima, que es la que es dueña de las partes comunes. Es dueño del pórtico de acceso, es dueño del perímetro, es dueño de las calles internas, del ZUM, de la pileta, del helipuerto. Ahí va todo el gradiente económico de la potencialidad de los adquirentes, de los compradores. Pero la realidad es que tengo ese juego, ese doble juego de derechos. Entonces me veo envuelto en dos regímenes jurídicos, me veía envuelto en dos regímenes jurídicos. El de la ley de sociedades comerciales, porque en definitiva soy un accionista y operaba todo el proceso de toma de decisión, de desarrollo de administración del conjunto inmobiliario bajo la ley de sociedades comerciales. Y a su vez soy propietario de un lote y tengo todos los derechos inherentes a esa propiedad privada. Y luego tenía la propiedad horizontal tradicional, que es la que conocemos todos, donde se aplicaba bastante forzadamente a los emprendimientos que el desarrollador elegía que fueran bajo el régimen jurídico de la propiedad horizontal. Proporcionalmente se daba mayor cantidad de conjuntos inmobiliarios bajo el primer sistema que el segundo, por una cuestión de facilitación al desarrollador de todo este trámite, que le reitero, es en el mejor de los casos, lamentablemente, al menos en la provincia de Buenos Aires, de 10 años para arriba, en el tiempo me refiero, donde en esos años subsiste esto que ayer el amigo y colega Chiesa nos comentaba respecto del consorcio de hecho, que en el caso de los conjuntos inmobiliarios no suele tener una ausencia de formato jurídico. Tiene formato jurídico bajo un sistema de asociación civil, bajo un sistema de cooperativas muy pocas y escasas y muy problemáticas, pero ha existido, de fideicomisos, que a veces se diferencian entre el fideicomiso de desarrollo y el fideicomiso de administración. El fideicomiso de desarrollo es el que tiene como obligación construir el barrio, y el fideicomiso de desarrollo es la administración. Es el consorcio que todavía no es consorcio, donde se asimila enormemente a lo que ayer nos decía el doctor Chiesa respecto de cómo funciona eso, aunque no lo es todavía, pero tiene una vocación absoluta de funcionar de esa manera. Los desarrolladores después lo que hacen, obviamente, acomodan la normativa de estas estructuras jurídicas, generalmente a su beneficio, y es lógico esperarlo, porque en definitiva el desarrollador busca su beneficio. Entonces, volviendo a los aportes que hace el Código Civil a estas urbanizaciones. Sabemos, al igual que la tradicional, la propiedad horizontal tradicional, que se reconoce claramente la personería jurídica de estos entes, ¿sí?, como persona jurídica. Se incluye también dentro de la normativa de fondo del Código este órgano de control y asesoría del administrador y de la Asamblea, que es el Consejo de Propietarios, que antes tergiversadamente hablábamos del Consejo de Administración. Se refuerza la calidad de PropTerrem, bueno, esto que tiene que ver la relación con la cosa, con esa unidad funcional. Ahora vamos a hablar, sí, de unidad funcional, que en la realidad hoy se llaman unidades privativas, en la nueva nomenclatura que hace la Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano y Territorial, que es la que otorga las autorizaciones en definitiva para que algo que no era pase a ser un consorcio de propietarios de propiedad horizontal especial, o sea, un barrio privado, se llaman unidades privativas, unidades funcionales en definitiva. El reglamento de propiedad puede eximir parcialmente a las contribuciones a expensas de determinadas unidades funcionales. Esto tiene que ver generalmente con los grandes desarrollos inmobiliarios, los grandes conjuntos inmobiliarios, donde hay una suerte de barrios o categorías de unidades que tienen una suerte de categoría de acceso a determinados servicios y no a otros. En la práctica funciona algo así como lo que conocíamos antes como el subconsorcio virtual, hoy ya receptado formalmente. Bueno, en el código y para todos los consorcios se simplifica, a nuestro entender, por supuesto, el tema de la convocatoria de asambleas y sobre todo la toma de decisión, donde creo, y esto seguramente es polémico, virtuosamente el código
nos permite que todos los propietarios de un consorcio de propietarios tomen una decisión. El que no dice nada toma una decisión. Y eso tiene que, a mi entender, el administrador ser muy claro a los administrados en cuanto a que usted ya no va a poder omitir la toma de decisión, porque usted al callarse va a decir algo. Y esto facilita enormemente la toma de decisiones en los consorcios en general y particularmente en los barrios privados de forma muy considerable. Si bien los porcentuales de participación son más o menos parecidos, en la tranquilidad de la toma de decisión de un barrio podemos esperar un 20-25% de presencialidad en una asamblea, algo que a veces no ocurre en los consorcios, que es mucho más elevada. Obviamente estamos hablando de situaciones normales, ¿no? Cuando hay que echar al administrador, posiblemente sea el 60%, cuando haya que evitar el aumento de despensas sea el 60%, pero la realidad es que en la media es una participación baja, con lo cual ha resultado virtuoso el tema de este silencio positivo. Bueno, la etapa asamblearia y posasamblearia, por supuesto, no es materia de esta charla, pero es en una introducción. Se regula la asamblea judicial, se consagra la figura, como decíamos antes, de los subconsorcios, que es muy de aplicación en el tema de los barrios privados. Calculen que hay barrios que conviven destinos de las unidades funcionales para vivienda, destinos para comercio, destinos para servicios. Unidad funcional que a su vez dentro de la misma, que se llaman macrolotes, se erigen en propiedad horizontal tradicional, o sea, edificios. Con lo cual, esto generalmente, aunque hay algunos barrios que lo hacen, manejarlo en forma homogénea para todos es realmente una situación bastante problemática y generalmente injusta. Con lo cual el tema de los subconsorcios tiene mucha importancia en los barrios. Se incorpora el tema de la posibilidad plena de establecer servidumbres y otros derechos reales. Se establece la posibilidad de un sistema de uso y un sistema de sancionatorio, que ayer lo hablaba el doctor Gabas, muy claramente, en general, cuando los barrios tienen un reglamento adecuado. Reglamento que decimos en general porque, como también el doctor Gabas ayer comentaba, es una asociación, estos conjuntos inmobiliarios, como los consorcios tradicionales, donde la normativa que lo va a acompañar toda la vida a ese emprendimiento no es confeccionada y no tiene la participación de los vecinos. Por suerte, con el correr de los años, vamos pudiendo tener injerencia en los desarrollos que están en plena construcción para que las fuerzas vivas, llamémosle, de esos barrios, que tienen por característica muy diferenciada a lo que pueden ser los edificios, que al poco tiempo de arrancar la gente comienza a vivir, cosa que sería impensado en un edificio. Con lo cual empieza a vivir el barrio, las situaciones de todo edificio sin tener las formalidades del edificio. No tengo solamente al inversor, tengo a la persona que vive, la persona que tarda para ingresar, la persona que tiene el pavimento roto y se le rompe el auto, la persona que quiere jugar al fútbol y está poseado y se rompe una pierna. Todo eso convive desde muy iniciado el proceso y hasta el final. Por lo tanto, es muy difícil que la gente no participe en cómo desarrollar esa normativa que lo va a acompañar a él, no al desarrollador durante toda su vida. Va a decir cómo él va a dirimir las cuestiones luego que el desarrollador se vaya. Y esto es un desafío que hasta hace poco era una barrera muy imposible de superar, y vamos viendo a medida de, por supuesto, la coerción que hacen los vecinos y la coacción que hacen los vecinos hacia el desarrollador, que empieza a ceder estas cuestiones para poder interceder en la redacción de esos reglamentos. Dentro de eso está el régimen sancionatorio, que también vemos reglamentos donde claramente establece todo un proceso o un sistema punitivo que obviamente parte en principio, o debería partir en principio, del reconocimiento de cuáles son las inconductas, que muchas veces esto se obvia en los reglamentos donde se establece el tema de las penalidades. Yo tengo que decir qué es lo que está mal y qué es lo que está bien, sino que voy a sancionar. Hay muchos reglamentos donde hablan de las sanciones y las tipifican, las tabulan y las cotizan, pero no sé por qué. Entonces después queda el arbitrio de quien gestiona, el administrador / consejo de propietarios, lo cual trae un problema, ni hablemos en cuanto a la afectación de
los derechos personales. Por lo tanto, debería partir de eso, de la determinación, identificación de qué está bien y qué está mal, como si fuera el Código Penal. Ninguno de nosotros vamos a poder ser condenados ni juzgados por un delito que no existe, sí por los que establece el Código. Debería ser una cosa similar, con, por supuesto, las distancias del caso, en el tema de este régimen punitivo. Luego, de que identifico qué es lo que puedo y no puedo hacer, qué es lo que pasa si lo hago. Y tendré un sistema sancionatorio que debería tener algunas notas características como la gradualidad, donde yo escale el nivel de sanciones, porque lo que busco como urbanización, como comunidad, no es una cuestión recaudatoria. Lo que busco es que la conducta de esa persona se modifique. Por lo menos esto es lo que decimos porque queda muy bien. Aunque hay barrios que realmente, dentro de su presupuesto anual, estamos hablando de barrios que pueden recaudar en un año 3.000 millones de pesos. O sea, la magnitud es una magnitud, y es un consorcio de propietarios. 1.500 millones de pesos, 2.000 millones de pesos. Por lo tanto, dentro de esa estructura de ingresos hay algunos barrios que tienen la cuenta ingresos por faltas muy abultada. Y es lo que origina la inversión en determinadas cuestiones. Por ejemplo, en la cancha de fútbol. ¿Qué quieren todos los futbolistas? Que toda la gente ande rápido adentro. ¿Sí? Que pisen al conejo, que hagan todo lo que pueda hacer Galo porque me viene a mí el dinero. En general lo que tenemos que decir, porque queda elegante, es que esto no es así y que debe ser para modificar la conducta de la persona que incumple esa norma. Pero en definitiva, tengo identificado qué hizo, tengo identificado cómo lo penalizo, y luego tengo que tener un proceso, que también a veces se olvida en estas reglamentaciones, un debido proceso donde le voy a dar a esa persona, al reo, ¿sí? al imputado, su derecho de defensa, de legítima defensa, en un proceso razonable. No, me mandó un mail, no, me contestó 2 palabras y ya lo di porque asentó la multa y sigo adelante. Y luego de eso, una instancia superior para que esta persona, si es luego de su descargo ratificada la sanción, pueda apelar, que generalmente en los reglamentos que se hacen en forma adecuada es la asamblea de propietarios. Anualmente en la asamblea ordinaria hay un punto donde se dice apelaciones de los propietarios. Y ahí aparece en escena, adelante, el imputado y le explica a toda la comunidad que en realidad cuando él andaba fuerte con el auto era porque tenía un problema en el pie y se le había trabado. Lo que suele suceder, que cuando llega ese momento, adelante no hay nadie. Porque nadie le da la cara para enfrentar a sus vecinos, para decirle cosas que, si el barrio hizo bien todo el proceso, más o menos que tengo el 99,9% de que tengo razón, como barrio. Usted andaba fuerte dentro del barrio. Y entonces queda confirmada la sanción. Todo esto es trabajo. Obvio. Obvio. La revisión final, la doble instancia. Lo que pasa es que eso ya además es muy presuntuoso para pretenderlo dentro de un barrio, porque lo que quería terminar con todo esto que funciona, que debería funcionar así, la noticia es que no funciona así. No funciona así. Porque ¿sabe quién lo tiene que hacer esto? ¿Todo esto quién lo hace? Ustedes. Me pongo los guantes, atajo, pateo, hago todo. Llevo el agua, me tomo el agua yo. Bueno, es imposible. Y todo por una suma muy importante. La realidad es que no funciona, funciona como se puede. Lo intimo, le mando la multa. Generalmente el gran porcentaje de las multas se confirman, ¿por qué? Por la inacción del imputado. Porque el imputado dice, sí, la verdad que andaba rápido. Pongo el ejemplo de los cinemómetros, de las infracciones de velocidad, porque es lo más palpable, ¿no? Hay infinidad de cuestiones. Pero la realidad es que me lo acepta, determina, entonces voy a una cuestión de estadísticas. Digo, bueno, en el año puse 542 multas, cobré 541, soy un campeón. ¿Qué hice? Nada. La mandé y la pagaron. Y uno vino con una carta de 44 páginas, hecho por un abogado, que me demuele. ¿Por qué me demuele? Porque el sistema punitivo es una mentira dentro de un barrio. Nosotros estamos tratando de replicar dentro de un barrio la república dentro de la república. Y funciona, mientras funciona. Porque yo en esa república somos todos los propietarios ciudadanos, pero hay uno que es el que manda.
el administrador, que va a una asamblea que es el legislativo, como lo decía Federico ayer, y que es el que nos dice cuáles son las normas que tengo que aplicar. Y un consejo propietario que hace una suerte de órgano de vigilancia y que en el mejor de los casos me ayuda. Ahora, empieza a crujir por todos lados cuando lo empiezo a hacer una revisión jurídica de esto, de la afectación de derechos. Porque yo me la termino creyendo porque tengo un ejido urbano perimetrado, como si fuera un país. Tengo mis fuerzas armadas, que son las fuerzas de seguridad, que se consuman en los barrios entre el 65 y el 85% de sus recursos. Imagínense los valores que le dije antes, sáquenle el 60%, eso es lo que se gasta en seguridad. Seguridad que obviamente hoy es afectada en un nivel mucho más bajo de lo que debería. En lo que va del año, la estadística que llevamos nosotros en una organización de seguridad aplicada a los barrios es de un barrio que está intrusado cada 4,80, casi 5 días. Estamos hablando provincia de AMBA, mejor dicho. ¿Sí? O sea, AMBA y Segundo Cordón. Con lo cual uno podría decir, uno cada 5 días es una enormidad. Detectando intrusiones en la cual hay una violencia física sobre las personas o las cosas. Pero eso no me dice nada. Habría que ver sin todo este sistema cuánto habría. Seguramente mucho más. Entonces la deficiencia es muy difícil de medir. Pero lo que digo es, me lo termino creyendo porque tengo esa fuerza de seguridad, porque tengo el legislativo, porque tengo el ejecutivo, porque me imponen una multa, porque la pago y porque si no, me dicen, usted no entra más al house, no puede comprar empanadas, cuando pase caminando, baje la mirada, porque usted es un moroso. Y como nos ha pasado en unos barrios que nos desaconsejaron, mejor dicho, desatendieron nuestro consejo, usted ingresaba al barrio y cuando decía, vengo a lo de Raúl Castro, el señor de la seguridad ponía el lote de Raúl Castro y en la pantalla que estaba delante decía, usted está ingresando a la casa de un moroso. Buenísimo. Buenísimo. Un barrio muy conocido. Y los vecinos, yo decía, pero muchachos, están todos locos ustedes. Y digo, bueno, pero lo vamos a hacer igual. Ok. Y lo hicieron y funcionó años. Hasta que vino un jorobado, que tenía que ser, ¿qué profesión era? Obvio. Que era moroso. Y dijo, amén, no. Y le metieron una medida cautelar. Y en 3 minutos agarraron la pantalla y se la llevaron al fondo. Por supuesto, al lado pusieron una cartelera con un papel. Entonces, dentro del cumplimiento de la ley, tenía la exhibición de la información hacia los propietarios. Si usted se acercaba y leía, decía Raúl Castro Moroso en rojo en letra grande así. Pero bueno, y después, por supuesto, no, pero el efecto que buscaba era prenderlo fuego a ese tipo para que yo entrara y dijera, como en el asado, che, qué rico asado, pero no pagas la expensa vos. ¿No tenés un poquito de vergüenza? Una vez, 2 veces, pues, tipo, voy a pagar la expensa. Funciona atado con alambre. Con lo cual, esto después tiene que tener la revisión judicial. Claro que sí. Ahora, la realidad es que funciona, ¿por qué? ¿Por quién va a la justicia? Nadie. El loquito este y otros loquitos más que tenemos. Acá tenemos algunos clientes nuestros que padecen esos loquitos. Siempre hay uno. ¿Vieron que en todos los barrios, en todos los consorcios, hay alguien, están los estereotipos, en los barrios también están. La pasa es que tiene una capacidad un poquito más grande desde el punto de vista económico, con lo cual la posibilidad de hacer daño es mayor. Se prevé ciertas seguridades para los adquirientes de la etapa de horizontalidad. Esto lo ponemos acá porque queda lindo. Después de ahí a que se cumpla es otro tema. ¿Cuáles son los desafíos que tiene inmediatamente este fenómeno, como decíamos al principio? Inicialmente, las interpretaciones judiciales. ¿Sí? Hablábamos hace un rato con un colega prestigioso sobre una causa puntual que llegó a la justicia hace muy poco, donde un barrio, el administrador del barrio, llega a ese barrio y se encuentra con que el reglamento decía una cuestión para la toma de decisión y la conformación de la asamblea y la toma de decisión posterior, no digo ni bien ni mal, absolutamente diferente a lo que marca la ley de fondo. La asamblea no terminaba un día terminado, sino que continuaba 3 días. 3 días en su casa. En esos 3 días usted votaba. Entonces había urnas y las custodiaban 2 granaderos. Una urna en un barrio de 2.000 unidades. Bueno, ponen la urna, pero es de cristal, así que se ve. Okay. Y ahí ponían los votos durante 3 días. Terminaba esos 3 días y se abrían las urnas y contaba los votos más lo que se había estado en la asamblea. Y ahí me daba cómo se tomaba la decisión.
No digo que estuviera bien mal, porque tiene 20 y pico años tomando así las decisiones. Pero imagínense esto cuando una denuncia llega al registro público de administradores de consorcios. Un administrador carga el arma y saluda a la familia. Y se va al fondo de la casa. Pues no puede hacer más nada que suicidarse. Bueno, el administrador dijo, tengo dos opciones. O me compro balas para matarme o me compro balas para bancar la que va a venir. Bueno, decidió la segunda opción. Terminó la justicia. Se me fue. No, terminó la justicia. La justicia tenía que interpretar qué pasaba con esto. Primera instancia, por supuesto, en un fallo de 8 minutos, literal, después de una audiencia, tomó la decisión de convalidar la decisión de los propietarios que habían impugnado este procedimiento que el administrador estaba llevando a cabo, que no era otra cosa que cumplir con el código. No hay ningún invento adicional, ni bueno ni malo, era lo que decía el código. Con dictámenes de todas las cámaras prestigiosas del sector, más allá de algunos que opinamos algo, pero que no somos tan prestigiosos, y en todos los casos coincidían en lo mismo. Pero a vecinos con todo su derecho fueron a la justicia, se le dio la razón, se acudió, por suerte, porque este administrador se mantuvo atrás de las bolsas de arena con la ametralladora, la resistió y fue a la Cámara. Y la Cámara, un poco dudosamente, sacando un poco la pelota fuera de la cancha, lo que terminó haciendo es convalidando que el administrador pudiese llevar adelante la asamblea conforme a lo que establece el código. Y así entonces el administrador cumplió con la expectativa de cumplir con la ley y generó un enemigo enorme. Pero bueno, es parte de la actividad que ustedes tienen. Luego la actividad, otro desafío es la actividad del Estado para dar cumplimiento a la normativa vigente. Acá entra los distintos estamentos que en la provincia de Buenos Aires todos los conocemos, y donde muchas veces terminan esos mismos enemigos que yo provoco por haber ido al primer punto de interpretación judicial y haber ganado la postura, luego lo tengo que bajar en el segundo sistema. Y ahora va y me pone denuncia porque estornudé en público. Algunas, por supuesto, muy bien merecidas, la denuncia y las sanciones pertinentes, pero otras no. Y esto genera obviamente un enorme caudal en la administración pública de tener que ser una mesa de recepción de estas cuestiones, darle trámite y resolver. Enorme trabajo que esto genera por estas cuestiones, pero es parte del trabajo. Y luego el impacto fiscal por estas nuevas actividades de los conjuntos inmobiliarios. ¿Qué es esto del impacto fiscal? En algunos edificios también sucede, pero es muy evidenciado en los conjuntos inmobiliarios. Que son actividades que uno podría decir, si bien el código me da una salida, en la parte de conjuntos inmobiliarios hay una mención específica justamente con el tema de algunas tarifas para terceros, pero lo que hacen muchos conjuntos inmobiliarios, porque tiene una capacidad enorme de prestar servicios deportivos, sociales, recreativos, que es lo que la gente buscó cuando se fue a vivir, buscó básicamente, primer punto, seguridad. Contacto con la naturaleza, porque no hay conjuntos inmobiliarios cerrados en un edificio, sino que son expandidos en la naturaleza. Y además de eso, lo que buscó fue actividades sociales, recreativas y deportivas, que como muchas veces son deficitarias, no se pueden abastecer económicamente por sus propios recursos. El barrio que tiene una cancha de 18 hoyos de golf no la mantiene con sus propios recursos. Es imposible. Porque Greenpeace sería millonario y no iría, y porque la cuota social que tiene que pagar el propietario, por lo que decíamos antes, a expensa diferenciada, sería enorme. Entonces, muchas veces lo que hace es se abre esto a la comunidad, para que vengan a jugar al fútbol, para que vengan a jugar al tenis, para que vengan a jugar al golf. Y atrás está hoy Arca, que está con los binoculares y dice, a ver, el objeto social de este conjunto inmobiliario, ¿cuál es? Producir expensas. ¿Qué es la expensa? Lo que se gasta dividido a prorrata conforme a un porcentaje reglamentario, y ese que hace eso es el administrador. Muy brutalmente dicho, pero es esto. Vino el de al lado y vino a jugar al golf y le cobró. ¿Y esto? Y esto es claramente un hecho imponible. Con lo cual, esos conjuntos inmobiliarios o hacen las cosas mal, por suerte la mayoría, si no, tendríamos que trabajar los abogados, y otros que realmente lo que hacen es hacer las inscripciones pertinentes en los distintos impuestos para poder brindar esos servicios en forma adecuada. Con lo cual ya
dejo de tener un consorcio, paso casi a tener una pyme. Y cuando digo pyme hablo de 90 empleados, 120 empleados, 60 empleados, 8 también, por supuesto. Pero la estructura jurídica es la misma para todos ellos. Bueno, creo que no lo veo al matador de tiempo, así que sí, no sé si podemos... ¿Algunas preguntas? Doctor. Gracias. La realidad absoluta, lo que contaste. Preguntas puntuales. El doctor Chiza ayer, hablando del Consejo de Propietarios, dijo que en el régimen de propiedad horizontal tradicional es optativo. En el régimen de propiedad horizontal especial, la realidad es que no se dice nada. La realidad es que debería, y si uno lee la exposición de motivos del código, creo que debería ser obligatorio. ¿Vos qué opinás? Yo entiendo que no es un órgano imprescindible. El órgano imprescindible es el administrador y es la asamblea. Obviamente esto es una cuestión de opinión. ¿Por qué digo que es imprescindible? Porque no hay posibilidad que no tenga administrador, al punto tal que la ley me dice que si el administrador voló por los aires porque le cayó un meteorito, el Consejo de Propietarios toma la administración y tiene un proceso para llevar adelante. Con lo cual, ya con eso veo la necesidad, la conveniencia de tener un Consejo de Propietarios. Pero a mi entender no es una cuestión... Sí. La realidad jurídica de los puntos inmobiliarios te lleva a que, sobre todo si el administrador es un administrador externo, que tiene que tener un consejo propietario. Creo que es una falta de legislación adecuada. Es posible, sí, sí. En determinarlo. A ver, si lo dijera la ley en forma expresa no estaríamos discutiendo esto. Así que eso está claro. Eso está claro. Sí, yo me lo extendería más. Si tengo que dar una apreciación a un administrador, no debería ningún administrador gestionar sin un consejo propietario, sea un consorcio tradicional o un conjunto inmobiliario. Sea externo o sea interno. No importa si trabaja mal o bien. Me da una conexión más directa con el administrado. No para como históricamente se hacía, que es un poco lo que las autoridades de Contralor nos vienen a marcar constantemente. Usted es el responsable, no el Consejo. El Consejo muchas veces fue utilizado históricamente por el administrador para decir yo no fui, fue mi hermano. No fui yo, fue el Consejo. No, es usted. El Consejo le dice haga tal cosa y usted no se tira de la ventana. Entonces hace lo que tiene que hacer. Si eso le cuesta la remoción es otra historia. Pero entonces ya toma la decisión usted de hacer lo que está en contra de usted porque quiere preservar su negocio. Lo cual está bárbaro. El durazno viene con pelusa. ¿Puede bancársela? Entonces, es conveniente. Estamos hablando, la pregunta, y bueno, me pareció ir orientada si era esencial. Yo creo que no, por el texto de la norma. Me parece que no es un buen criterio de un administrador no propender a que haya un consejo de propietarios en el barrio, en el consorcio. Inclusive siendo interno, que es una de las cuestiones más desaconsejadas dentro de la gestión, ¿no? Tenemos un micrófono disponible para el que quiera realizar una consulta, levante la mano y le acercamos el micrófono inmediatamente. ¿Alguna Bien. Pregunta? Aquí tenemos, acá a la izquierda. ¿Cómo le va, doctor? Una pregunta que... Derecho. ¿Ahora? ¿Se escucha bien? Es sobre consorcio, no sobre... Sí. ¿Qué tenemos nosotros como para cobrar una multa? O sea, la Asamblea propone cobrar una multa por, no sé, sacar los residuos fuera de horario. ¿Hasta qué punto esa multa realmente se puede aplicar y aparte recuperar a través de un certificado de deuda? Bueno, un poco voy a repetir la charla del doctor Gabas de ayer. Por eso marcaba cuando hablaba recién la diferencia
que hay entre el régimen punitivo en los barrios, que en el casi 100% de los casos surge del propio reglamento de propiedad horizontal, ya sea porque está incluido dentro de él o porque se refiere a que va a haber uno y se aprueba posteriormente, lo cual no es lo más aconsejable, por una cuestión de oposición de terceros. Pero está... No, el reglamento del barrio de reglamentos viejos, le hablo de reglamentos de 50 años, tienen régimen sancionatorio, muy, muy detallado. Y reglamentos nuevos que no tienen cosas desastrosas, o sea, hay de todo. Ahora, los consorcios de propietarios tradicionales del edificio, ese régimen punitivo, si no está creado normativamente dentro de la norma fundacional de ese ente jurídico, es una creación del órgano de gobierno que, entiendo, podría tener efecto sí y solo sí fuera avalado por el 100% de los propietarios en ese momento y que luego se asegurara el ente, o sea, el consorcio, de cada vez que Juan transmita la propiedad, mediante información del escribano en la escritura traslativa de dominio, se diga, ojo, que existe este reglamento. Porque si no, toda la asamblea se reúne, 100%, estamos de acuerdo, vamos a hacer tal, meter la mano acá, chachás en la cola, listo, lo escribimos. Yo vendo la propiedad, el que viene dice, ¿qué chachá en la cola? A mí nadie me informó de eso. Si está en el reglamento, distinto, porque es una oposición que se llama erga omnes, que por estar inscrito en un registro, se presupone que todos lo conocemos, nos guste o no nos guste. La relación al que vos te referiste antes de la intervención de los organismos públicos. Sí. La realidad es que antes cualquier reglamento de copropiedad tiene que ser inscrito en el registro de la propiedad inmueble. Hoy, la realidad es que el registro de la propiedad inmueble, salvo que esté afectando el derecho real, no lo inscribe una modificación de reglamento. Quiere decir que un consorcio, si hace un agregado, como por ejemplo un reglamento de convivencia o como lo quieras llamar, aplicando multas y todo lo que quieran, y yo lo llevo al registro de la propiedad inmueble, hasta donde yo tengo entendido, no lo inscribe. Eso me provoca un problema, que es el que vos acabás de explicar. Entonces, la realidad, y aprovechando que están algunos funcionarios de la Dirección de Personas Jurídicas, sobre todo para los consorcios y los conjuntos inmobiliarios de la provincia, la Dirección de Personas Jurídicas de la provincia debería de alguna manera inscribir esas modificaciones y permitir que los conjuntos inmobiliarios o los consorcios, que son personas jurídicas, tengan un reglamento completo, inscribible y oponible a terceros, para evitar lo que vos comentás. Claro. Yo le cuento nuestra experiencia personal. Nosotros este año 31 años que hacemos esto, básicamente el 100% a conjuntos inmobiliarios y la seguridad aplicada a los conjuntos inmobiliarios. Es una cuestión de gestión muchas veces. La gestión, ¿qué significa? Forzar un poco al relator, al que tengo en el registro, para que entienda esto y lo inscriba. Nos ha pasado que no hemos inscrito. Pero donde se ha ponido vamos todavía. Usted no escuche, por favor, doctor. Donde se ha puesto, está bien así, ¿no? Sí. Difícil la cosa, lo hemos suplido por un trámite que también hay muchos barrios que no hacen, que es el trámite de ratificación del plano. ¿Por qué? Muy breve, pero les cuento porque tiene un poco de anécdota histórica, ¿no? Que ayer también el doctor Gabas lo hablaba como escandalosamente de cómo se aplicaba la ley 13.512 en los barrios. La ley 13.512 era sobre propiedad construida. El edificio está hecho, lo someto al régimen jurídico de propiedad horizontal. Los barrios, decimos que casi cuando arranca empiezo a vender lotes. Empiezan algunos a hacer casas. Y capaz que, si el desarrollo no tuvo todo el éxito que tenía en cuanto a no solamente venta de lote, sino que el que compró el lote construya, me encuentro con una unidad que no está construida. Entonces, para que entrara, por eso decía antes en forceps, al régimen jurídico de la propiedad anterior de la ley, yo lo que hacía es lo que le llamo la casita mentirosa. El agrimensor hacía el plano de la urbanización y en cada unidad funcional, que era un baldío, si usted iba, era un baldío, le ponía en el plano dibujado una casita mentirosa, que eran 40 y pico metros cuadrados, que era el mínimo que me aceptaba el registro. ¿Para qué? Para que el registro decía, no, está construido esto. Entonces entraba al régimen de propiedad horizontal.
Con el 89, claro, exacto. ¿Qué pasaba luego cuando yo empezaba a crecer ese barrio y venía el señor, compraba el lote, hacía una casa de 250 metros y tenía en el plano una de 44 o 46? La casita mentirosa la tenía que demoler y construir la suya. Cuando todos hacían esto, anualmente, cada 2 años, cada 5 años, o nunca, el barrio ¿qué hace? Una ratificación del plano. Viene el agrimensor, saca foto, no foto, pero digamos, la realidad constructiva del emprendimiento a ese momento, hace un plano, lo presenta, que ratifica o modifica el plano original o el anterior. Hay barrios que van por la 15ª ratificación, porque tienen una cultura de todos los años o cada 2 años hacer una ratificación que sale unos cuantos mangos. Y bueno, sí, por eso. Nadie dijo que hacer la cosa bien es barato, pero generalmente siempre es más caro. Ahora, es lo que debe hacerse, porque ajusta la realidad a la documentación. Y en ese trámite, muchas veces hemos metido este tema de las modificaciones del reglamento en la cuestión estatutaria. Entonces, como que pasa más rápido que el relator cuando está mirando solamente la modificación del estatuto, del reglamento. ¿Tenemos alguna pregunta más? Damos por cerrada la disertación. Muchísimas gracias al doctor Raúl Castro por esta disertación. Así se ha tratado el tema responsabilidad del administrador, propiedad horizontal especial, sus particularidades. Vamos rápidamente a una tercera disertación.